16 burgaleses fallecidos el pasado año decidieron donar sus órganos. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. A cita previa, nos hemos colado en el Hospital Universitario de Burgos, en la unidad de trasplantes, para conocer a sus coordinadoras. Hoy también les vamos a hablar de ese Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra mañana, y con ese motivo se está organizando el 8º Encuentro Nacional en el Creer, y también estará esta noche aquí con nosotros Pilar San Martín, nuestra médico de familia, para hablarnos del herpes zóster. Con los meses de invierno y de frío es normal que las consultas de pediatría se llenen de niños que padecen patologías respiratorias. La bronquitis y la bronquiolitis es la infección, el virus más habitual. Nos vamos a Recoletas, que hemos hablado con su pediatra, con José Manuel Merino, para hablarnos de los tratamientos de estos problemas. José Manuel, ¿la bronquitis y la bronquiolitis siempre ha sido muy frecuente o es que ahora en estos meses lo oímos cada vez más? Bueno, la bronquiolitis y la bronquitis siempre ha sido muy frecuente, pero sí que es verdad que tiene unas épocas en las que esa infección se produce más frecuentemente, que suele ser entre los meses de noviembre, octubre, noviembre y aproximadamente marzo. Esa es la época donde tenemos el pico de infección. Son infecciones virales producidas por virus. El virus que más común produce esto se llama virus respiratorio sincitial, y que pues, más o menos es el responsable del 80% de los casos. Y para los pediatras es la infección más prevalente, probablemente sea la infección que más ingresos hospitalarios nos genera. ¿Cuáles son las causas de que un niño pueda padecer este problema? La causa es una infección viral que empieza con un cuadro catarral, generalmente con mocos, luego se va incrementando la tos y va descendiendo la inflamación desde las vías respiratorias altas a las vías más finitas, los bronquiolos, por eso hablamos de bronquiolitis. Y entonces el niño empieza a tener síntomas ya de obstrucción bronquial, con dificultad respiratoria, con tos. Bueno, eso le produce dos problemas básicamente. Uno de ellos es la mala oxigenación. Al tener el bronquio obstruido, digamos, el oxígeno no le llega adecuadamente a la sangre, y por otro lado le produce fatiga y dificultad respiratoria, y eso a veces es tan intenso que el niño es incapaz de alimentarse, especialmente cuando nos afecta a los niños pequeñitos por debajo de 6 meses. ¿Los síntomas son claros cuando unos padres tienen que llevar a su hijo al médico o a urgencias? Los síntomas suelen ser comunes inicialmente, como te he comentado antes, es un cuadro catarral, habitualmente con moquitos, con algo de tos, pero generalmente cuando deben sospechar los papás que eso se está complicando y haciendo una bronquitis o una bronquiolitis, la tos aumenta y empieza a notarse dificultad respiratoria. La frecuencia respiratoria del niño se acelera. A veces se pueden ver signos de dificultad respiratoria porque se marcan las costillas cuando el niño respira, o su abdomen se mueve de forma agitada. Eso debe hacer pensar que la inflamación ha bajado de la vía respiratoria superior a la vía respiratoria inferior. Yo creo que eso es un motivo para consultar. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Pues no tenemos hasta el momento ningún tratamiento para la bronquiolitis. Habitualmente las infecciones virales de momento no tenemos cobertura para tratarlas. Habitualmente es un tratamiento de tipo sintomático. Nosotros, los dos problemas, como te he dicho, uno de ellos es la mala oxigenación y otro de ellos es la dificultad respiratoria y la falta, los problemas de la alimentación que eso provoca. ¿Qué hacemos los pediatras habitualmente? Pues es proporcionar oxígeno, que lo podemos administrar pues mediante unas cánulas, unas gomitas que se ponen a través de la nariz. Nosotros le ponemos una proporción de oxígeno que le permite al niño mantener oxigenación normal, con lo cual habitualmente suele reducirse ya su fatiga y su nivel de trabajo respiratorio. Puedes poner eso con unas cánulas, o puedes utilizar algunos sistemas que podemos poner a los pequeños, que son unas máquinas que un respirador, lo que se llama ventilación no invasiva, que son sistemas que meten el aire un poquito a presión
abren las vías respiratorias y permiten al niño que no tenga que hacer tanto trabajo. Entonces eso, proporcionar oxígeno bien directamente o bien mediante unas máquinas de ventilación, un respirador de ventilación no invasiva. Y luego hay que proporcionarle alimentación. Generalmente tratamos de mantener siempre la vía digestiva, es decir, cuando el niño no toma porque está fatigado, lo que hacemos habitualmente es colocar una sonda nasogástrica y alimentarle a través de la sonda. Y si no fuera posible alimentarle por sonda porque no tolera, pues habitualmente habría que coger una vía venosa y proporcionarle líquidos y electrolitos por vía intravenosa. Desde el punto de vista farmacológico de tratamiento, usamos a veces nebulizaciones con suero salino hipertónico para intentar licuar un poco la secreción, pero es todo tratamiento sintomático. Hay en estos momentos algunos ensayos de fármacos para el tratamiento del virus respiratorio sincitial, que como te he dicho es el más frecuente de virus productor de la bronquiolitis, pero de momento actualmente en el mercado no hay ninguna medicación que pueda tratar ese virus. Hay hasta este momento, como te he dicho, por un lado ensayos para ver fármacos y por otro lado hay ensayos también para vacunar a los niños frente a ensayos de una vacuna para vacunar a los niños o vacunar a las madres y proteger a los niños pequeñitos. Para poder prevenir. Para poderlo prevenir, eso es, esas son medidas de prevención, pero hasta el momento tratamiento no tenemos y prevención. Esto está en curso. Yo creo que en los próximos años van a surgir vacunas que van a poderse administrar tanto a los niños como a las mamás embarazadas y por otro lado probablemente hay algún fármaco también de tratamiento que nos vendrá muy bien. Al ser una infección, ¿el antibiótico está indicado? En principio estas infecciones son virales, no está indicado el antibiótico. Sí que es verdad que hay que estar controlando al niño porque efectivamente muchas veces las bacterias van detrás de los virus, es decir, el niño sufre una infección viral y después de que el virus ha lesionado el epitelio respiratorio, ha producido esa inflamación, a veces esa mucosidad que tiene se acaba sobreinfectando por bacterias y entonces en ese caso habría que añadir un tratamiento antibiótico, habría que ponerlo, pero para estas infecciones no se requiere tratamiento antibiótico. Hoy en día se están dando menos antibióticos, ¿no se abusa tanto? Bueno, es una percepción un poquito difícil de saber. Seguimos pensando que se utilizan muchísimos antibióticos, usamos muchos antibióticos, muchos más de los que debiéramos. La mayoría de las infecciones en los niños pequeños son infecciones de carácter viral, la mayoría de las del tracto respiratorio son infecciones víricas y no requieren tratamiento antibiótico. Ponemos muchos antibióticos, seguimos poniendo mucho antibiótico todavía. ¿Las bronquitis de repetición también son frecuentes? Las bronquitis de repetición son también bastante comunes y suelen ser habitualmente, se dan con más frecuencia en estos niños que han sufrido la bronquiolitis cuando son muy pequeñitos. Un niño que sufre la bronquiolitis en los primeros meses de vida, 3, 4, 6 meses, que requiere ingreso, habitualmente tiene mucha más predisposición a luego tener más bronquitis en los años posteriores. Y bueno, eso es una consecuencia probablemente del daño pulmonar que a veces tiene el niño y que le deja, digamos, con mayor sensibilidad para volver a tener inflamación bronquial cuando vuelve otra vez a cogerse un catarro. ¿Hay remedios caseros para aliviar esos síntomas? Remedios caseros. Bueno, en general lo más importante en el tema de las bronquitis, en el niño pequeñito de las bronquiolitis, es tener siempre la respiración nasal lo más permeable posible. El niño pequeño decimos que es un respirador nasal, necesita respirar por la nariz porque si no es incapaz de alimentarse de la mamá, a veces es difícil para él. Entonces limpieza con suero y salino, aspiración suave de las secreciones, tampoco meter grandes cantidades de suero a través de la fosa nasal, sino pequeñas cantidades de aspiración suave para que el niño pueda respirar por la nariz es importante. Medidas de otro tipo en principio no son útiles en principio para los cuadros bronquiales en ese sentido. Pues ya está aquí con nosotros Pilar San Martín. Muy buenas noches, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Hoy vamos a hablar de un problema que, bueno, pues es común porque se dice que una de cada 3 personas lo va a padecer alguna vez en su vida. Hablamos del herpes zóster o conocido como la culebrilla. Sí, el herpes zóster es una enfermedad que está producida por el virus de varicela zóster. Entonces, siempre para padecer un zóster, primero ha habido que pasar una varicela.
Ese virus no desaparece del cuerpo, se nos queda acantonado en nuestros nervios, en el ganglio de los nervios, y en un momento dado, pues por problemas que muchas veces no sabemos por qué, pero a veces por una bajada de inmunidad, por un proceso febril, por un proceso de estrés, vuelve a ponerse activo y entonces nos produce una lesión en la piel en la que aparecen vesículas que son como ampollitas de líquido transparente. Es una zona que duele, que se enrojece, que produce también sensación de quemazón y que es la culebrilla, lo que se llama la culebrilla. O sea que los síntomas son claros, ¿no? ¿Y en qué partes del cuerpo puede aparecer? Pues aparece sobre todo en las zonas en la metámera, en la zona que tiene un nervio, la zona toda que inerva ese nervio, como por ejemplo en la espalda, en la zona intercostales, puede aparecer en la cara, puede aparecer en el ojo, coge el recorrido de un nervio. O sea, se podría decir que es como la varicela en adulto. No, también puede aparecer en los niños. También puede aparecer en los niños. No, la varicela también se puede sufrir en los adultos. Es como una segunda fase de una varicela, porque es el mismo virus, solo que aparece de otra forma que la varicela. ¿Cómo es su diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico, es por la clínica, y también se pueden hacer exámenes de laboratorio para ver si realmente está ese virus o no está, pero sobre todo es clínico. Empieza con un dolor sin otro síntoma, un dolor en el recorrido de una zona de un nervio, un dolor intenso, a veces escozor, a veces picor, muchas veces tarda en aparecer lo que es la lesión cutánea, esas vesículas que hemos contado antes, esas ampollitas que son pues parecidas a las de la varicela, de líquido transparente, que ocupan toda la zona que duele, toda la zona de ese nervio. Se enrojece, luego las vesículas se rompen y forman costras, y el problema de esta patología, pues la complicación más frecuente que da es que a veces se queda un dolor pues durante mucho tiempo, un dolor neuropático recurrente que no se quita a veces de ninguna forma y que es lo más latoso y lo más tedioso para los pacientes que lo sufren. ¿Y eso por qué no es? O sea, ¿por qué es? ¿Por no administrar un tratamiento a tiempo? No. Como ese virus que te he contado se acantona en los nervios, pues lo que hace es desencadenar dolor, porque empieza a desarrollarse, cuando hay una bajada de inmunidad, empieza a desarrollarse en ese nervio y entonces afecta a las ramas sensitivas y produce el dolor. Entonces ese daño que hace a nivel de esas ramas es lo que después produzca un dolor recurrente. ¿Cómo se trata? Bueno, hay antivirales específicos para tratar y que se tienen que tomar pues en las primeras 24 hasta las 72 horas de aparecer los síntomas para que el proceso sea más corto, y otras veces no hace falta tampoco ni tomar nada, y luego es tratar las lesiones cutáneas pues teniendo cuidado de que no se infecten, limpiarlas bien, desinfectarlas y no poner ningún tipo de cremas para que no se macere y no se sobreinfecte. Claro, en 24, 72 horas a veces no se acude, ¿verdad?, al médico, porque a lo mejor piensas, bueno, pues que puede ser alguna mancha o algo, y luego ya no hay ese tratamiento, ¿no? Es importante administrarlo en ese tiempo. Claro, es cuando es eficaz realmente, aplicándolo entre las primeras 24 y 72 horas de haber aparecido los síntomas, de haber aparecido las lesiones. Luego ya pues es menos eficaz. Sí que es verdad que que el tomar ese tratamiento antiviral lo que hace es que el dolor que se produce después, el dolor residual, se reduzca o a veces se minimice. ¿Es contagioso como la varicela? Pues a ver, es contagioso en personas que no han pasado una varicela. Si se rompen esas ampollitas, esas vesiculitas de líquido, ahí están el virus y entonces se pueden contagiar y pasar una varicela. ¿Hay alguna forma de prevenirlo? Porque existen vacunas, ¿no?, hoy en día. Sí, existe una vacuna de varicela zoster, pero está indicada para personas entre 60 y 69 años con una enfermedad crónica que pueda invalidar, que pueda producir estos síntomas. Entonces, enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que utilicen inhaladores con corticoides, y también en diabéticos. Es en ese caso, en esos grupos en los que están indicadas la vacuna.
Una vacuna que no entra, ¿no?, por la seguridad social. Entra por la seguridad social. Pero bueno, que podría ser importante, ¿no? Sí, puede ser importante para estos casos de personas inmunodeprimidas que tienen más probabilidad de tener las complicaciones de este herpes. Bueno, al final es un problema común que a lo mejor lo ha pasado gente y claro, y al no tratarlo, ¿no?, porque si se dice que 1 de cada 3 personas lo va a padecer, es bastante común, claro. Sí, es bastante común. También me he olvidado de decir que es importante tratar el dolor, porque produce dolor. Entonces, bueno, con analgésicos, pues a veces se necesitan analgésicos potentes para tratar ese tipo de dolor, que es un dolor neuropático. Pero bueno, ya no es mucho más el tratamiento. Simplemente no va a más, ¿verdad? No va a más, no va a más. Pues Pilar, muchísimas gracias. Espero que les haya servido, ¿no?, de consejo a personas que lo puedan padecer, que ya saben que nos pueden dejar cualquier consulta que tengan a nuestro número de teléfono, al WhatsApp 699-963-709, que nos pueden mandar un WhatsApp con cualquier problema o pregunta que tengan sanitaria, y Pilar estará aquí en 15 días para podérsela resolver. Pues Pilar, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Nos vamos a ir ahora a ver un reportaje, y es que 16 familias el pasado año decidieron que sus familiares fallecidos pudiesen donar los órganos. Solo uno fue ineficaz. Cada vez pues son menos las familias que se niegan a realizar este gesto, que ayuda a alargar o incluso salvar la vida de una persona. Nosotros hemos estado con un familiar de ese donante y además con un receptor que, bueno, pues le ha ayudado a tener un tratamiento crónico para toda la vida. El fallecimiento repentino de un ser querido supone una gran conmoción para la familia, algo que le ocurrió a Ana hace 2 años, pero lo que nunca se imaginó es que su madre, con más de 80 años, podía ser donante de órganos. Yo no conocía en profundidad el tema de las donaciones, pero bueno, siempre te imaginas pues que un donante joven es mejor, y yo no me lo esperaba. A pesar de que en su casa nunca se había hablado sobre este gesto, ella y su familia no dudaron en dar su consentimiento. Eso es una cosa que sí que se me pasó por la mente en ese momento, que hubiese querido, y así se me pasó por la imaginación. Nunca lo habíamos hablado y yo pienso que por su forma de ser ella hubiese querido. Una pérdida que se convirtió en una esperanza, ya que para Ana la donación fue como un regalo. Es una gratificación enorme. Y cuando sabes que los órganos pues, se han podido utilizar, pues eso es doblemente satisfactorio, por supuesto. Una acción que llegó a alargar o incluso salvar la vida de una persona. Otra oportunidad es lo que siente Antonio. Hace 2 años una llamada del hospital le comunicaba que había un riñón compatible. Después de 8 meses con un tratamiento crónico comenzó a dejar atrás las limitaciones. Cuando me estaba haciendo la diálisis es una rutina de todos los días, todas las noches, pues tenía que ir aproximadamente a la cama a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, y hasta las 8 de la mañana pues la máquina iba haciendo las labores de, bueno, las funciones que suele hacer el riñón, y entonces luego con una particularidad tenía que tener un régimen más estricto porque no podíamos abusar de ciertas comidas por el exceso de potasio, el exceso de líquidos, y entonces pues era una limitación que ahora pues simplemente estoy haciendo una vida prácticamente normal. Asegura estar muy agradecido, su mensaje es claro. Es revivirles unas circunstancias que de otra manera pues unos podían fallecer y otros podíamos tener un tratamiento eterno, crónico, para toda la vida. Como él, 122 personas el pasado año recibieron un órgano de un donante del Hospital Universitario de Burgos. El proceso de donación de órganos comienza en la UCI, el servicio donde ingresan los pacientes más graves. Hay un daño cerebral catastrófico, el paciente evoluciona a muerte encefálica y es cuando son los pacientes, en este caso que fallecen en muerte encefálica, los que son candidatos a la donación de órganos. Una vez que se comunica a la familia el fallecimiento de su ser querido y asume la situación, las 2 coordinadoras de la unidad de trasplantes del UBU trasladan la posibilidad de la donación
donación de órganos. El objetivo fundamental siempre es acompañarles, estar con ellos ese duro momento porque se les acaba de notificar que su familiar ha fallecido y nosotros estamos allí pues para que ellos tengan ese derecho, esa oportunidad de decir que sí a una propuesta que nosotros hacemos en uno de los momentos más dolorosos que ellos están viviendo. Cuando se da el consentimiento, un equipo de profesionales evalúa a través de pruebas el estado de los órganos. Tanto en ese momento como más adelante ellos se encuentran bastante reconfortados con esa decisión, porque sienten que han hecho algo por los demás. Es la Organización Nacional de Trasplantes la encargada de encontrar el receptor, un proyecto en el que trabajan más de 100 personas. Mantenimiento y toda la parte de coordinación de todos los profesionales que llegan al hospital muchas veces de fuera para coordinar, pues vienen equipos de cualquier lugar de España, incluso de Europa en alguna ocasión. Se abre el aeropuerto de Burgos en ocasiones para que esos equipos puedan desplazarse en avión y venir e irse más rápido para en beneficio del receptor. De la ONT pues nos llegan: todo vuestro trabajo ha sido efectivo, han podido ayudar a muchas personas, y eso es lo que nosotros transmitimos también a las familias pasado un tiempo, ¿no? Les escribimos una carta o les llamamos por teléfono diciéndole que su acto de generosidad ha sido efectivo y que han podido ayudar a otras personas. El pasado año 16 familias burgalesas decidieron hacer este gesto. El riñón es el órgano que más se dona, ya que no hay límite de edad. Los órganos que más se donan en general son los riñones y el hígado, porque, entre otras razones, porque no tienen límite de edad. A nivel nacional se han utilizado hígados y riñones de personas de más de 90 años. Aunque nuestros donantes más añosos han sido de 89. Trasplantes que en Castilla y León realizan los hospitales de Valladolid y Salamanca. En España, más de 3 millones de personas sufren alguna enfermedad rara. Burgos se está reuniendo estos días a expertos y afectados. Se celebra el 8º encuentro nacional que pretende avanzar en la visibilidad y el diagnóstico de estos casos, ya que menos del 10% tienen un tratamiento específico. De ello vamos a hablar con el director del CREER, con Aitor Aparicio, que está con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Verónica. Bueno, ¿cómo se van desarrollando esas jornadas durante el día de hoy? Pues la verdad que hemos empezado muy intensos. Hemos tenido las jornadas de lo que es derechos plenos de las personas con discapacidad y la asistencia personal, y la afluencia de participación ha sido increíble. Los afectados y las familias con muchas demandas, con muchas necesidades. Hemos generado un espacio para poder dialogar y hablar entre diferentes profesionales, tanto de la administración como también de las asociaciones, y la verdad que ha sido una maravilla. Hemos empezado con mucha intensidad y esperemos poder continuar mayor para el día 29 de febrero. La vida plena y la independencia es algo que estáis persiguiendo, ¿no?, continuamente desde el CREER, precisamente esa ponencia, ¿no?, de esta mañana con una experta. Claro, fíjate, nosotros pertenecemos a uno de los centros de referencia del Inserso, somos de la Ley de Dependencia, artículo 16, esto parece como muy informal, pero somos un centro destinado a promoción de la autonomía personal y por tanto necesitamos también, y el Inserso lidera el tema también de prestaciones como la del asistente personal. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, hay que regular esa figura, que se conozca mucho más, porque no es lo mismo que un cuidador. Castilla y León, en este caso concreto, sí que tiene un montón de prestaciones, ¿no? Hablamos de casi 1.100 o 1.200 prestaciones, pero en otras comunidades autónomas no las hay o casi no se solicitan porque no se conoce. Entonces creo que es muy importante, y también hemos conocido una realidad que también tenemos que tener presente. El Tratado de Nueva York, que es un tratado que muchas veces no se conoce ni siquiera por los propios juristas. En la primera charla que hemos dado hoy, donde se han presentado, la abogada Lourdes González nos ha hablado de las dificultades para que se pongan en práctica esa normativa a nivel internacional que hay, porque muchas juristas y muchas personas la desconocen. Entonces yo creo que ahí hemos conseguido aprender mucho, hemos puesto encima de la mesa muchas cartas que hay que seguir barajando, hay que seguir apostando para que sean presentes y sirvan para ayudar a esa vida plena y a esa vida independiente de tantas personas que lo necesitan. Pues precisamente, hemos estado esta mañana en esa ponencia. Vamos a ver lo que nos cuenta la experta.
Letrada especializada en los derechos de las personas con discapacidad y en la educación inclusiva y madre de 2 hijas afectadas por una enfermedad rara, Lourdes González cree que ya es el momento de pasar a la acción. Estamos muy calladitos, somos muy educados, no salimos a la calle y no estoy llamando a la revolución, o sea, ya lo estoy pidiendo a gritos. Reivindica sobre todo el derecho a decidir. Precisamente ella fue la pionera de que el Congreso reconociera el derecho a voto de personas con discapacidad intelectual en el 2018. Hasta lo tuvimos que llevar a Estrasburgo y por fin en el 2018, bueno, en las últimas elecciones ya han votado 100.000 personas más que estaban privadas del derecho al voto. Para ser más fuertes, aconseja a las familias afectadas asociarse. Por ejemplo, las asociaciones que tienen de las personas afectadas con síndrome de Down, ¿no? Son muchos. Entonces llevan asociadas desde hace mucho tiempo. Entonces se consiguen muchísimo más que nosotros, entonces hay que asociarse. Es la ponente que ha inaugurado el 8º Encuentro Nacional del CREER. Se habla de derechos, pero también de avances en investigación. Y aunque el diagnóstico ha mejorado, en algunas enfermedades tarda entre 5 y 10 años. Hemos desarrollado un proyecto también con FEDE, con la Federación Nacional, para poder identificar esos determinantes y poder ver esas repercusiones familiares y sociales que son grandes y son diarias. En este encuentro, 60 afectados hablarán de cómo es su día a día conviviendo con alguna de las casi 7.000 enfermedades raras que existen en el mundo. Investigación, Aitor, es la palabra, ¿no?, que cada día repetimos además, pero ¿se está avanzando? Bueno, vamos a ver, vamos a traer a investigadores del CIBERER, Centro Biomédico de Investigación de Enfermedades Raras. Van a contarnos proyectos, vamos a poder compartir con asociaciones que están haciendo proyectos con ellos. Por tanto, existe investigación. Hay grupos de investigación que están dedicando mucho tiempo a trabajar y a descubrir cómo mejorar tratamientos para enfermedades raras. Pero también tenemos que comprender que hay 6.000, 7.000 enfermedades raras. Es difícil poder investigar sobre todas, incluso hay en algunos casos dificultad también para tener un grupo que pueda servir de investigación inicial. Hay que seguir avanzando, la investigación sanitaria es esencial. Nosotros como centro sabéis que trabajamos un poco desde la investigación social, de ahí ese proyecto que hablábamos de determinar con FEDER y con el IER los determinantes de ese retraso diagnóstico, pero también estamos identificando y queremos identificar cuáles son las políticas que hay en España y en Europa sobre los cuidados de larga duración. Se habla mucho de esto en el envejecimiento, en las personas mayores, pero en enfermedades raras la realidad de personas que tienen que estar cuidando desde el minuto 1, desde que nacen, es importantísima. Entonces hemos generado con una red europea a la que pertenecemos de centros sociales un proyecto que hemos presentado a la Dirección de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea para ver si conseguimos poder trabajar, poder hacer pequeñas encuestas y entrevistas y poder descubrir cuáles son esas políticas y esas prácticas a nivel de cuidados de larga duración en los diferentes Estados miembros. Es esencial la investigación. Tenemos que seguir en esa línea, las asociaciones y los pacientes evidentemente es lo que primero demandan porque es así, es lícito y nosotros las administraciones y también entidades privadas que pueden aportar y ayudar y la propia sociedad tenemos que concienciarnos y tenemos que trabajar por conseguir que se potencie más esa investigación y que se trabaje conjuntamente, que es un poco lo que también nosotros demandamos en el CREER estos días, ¿no? Por eso juntamos a ambas partes, asociaciones de pacientes y a investigadores científicos que también es importante que nos muestren y nos enseñen cómo colaborar en esa investigación entre pacientes e investigadores. En lo que sí que se ha avanzado, que hemos visto, bueno, pues es en parte en ese diagnóstico, ¿no? A pesar de que todavía menos del 10% no tiene un tratamiento específico, pero es que claro, el desconocimiento hoy en día todavía por parte de los facultativos, ¿no?, de las enfermedades raras que hay. Sí, es muy complicado. Nosotros hacemos talleres con la SENFI, con la Asociación Española de Medicina Familiar, con el área de enfermedades raras para identificar y compartir entre pacientes y médicos, en este caso de atención primaria, las dificultades que se enfrentan todos, ¿no? Por un lado los pacientes y por otro lado también los propios profesionales sanitarios, porque en realidad no es difícil, o es difícil, perdón, abarcar esas 6.000, 7.000 enfermedades. Se hace un trabajo conjunto y nos comprendemos mutuamente, ¿no? Entonces en esa labor siempre es importante tener muy claro que tenemos que seguir formándonos y que tenemos que buscar herramientas para poder llegar a esa información lo antes posible. Has hablado de esos proyectos, ¿cuándo se podrían tener resultados?
Bueno, vamos a ver, el proyecto de diagnóstico, de determinantes de diagnóstico que estamos haciendo, es un proyecto que nos ha concedido la Agencia Española de Investigación y es a 3 años. Hemos empezado en el 2019, se supone que en el 2021, 2022 podremos empezar, aunque nosotros ya estamos iniciando a hacer encuestas con afectados por todo el ámbito nacional. Tanto nosotros como FEDER tenemos la capacidad para poder abrir una red muy grande y hacer entrevistas a través del IER, que es un poco la institución que coordina. Y por otro lado, sabes que hace poquito terminamos un proyecto europeo, el InnovCare, donde se ha identificado la buena práctica y la necesidad de un gestor de caso que pudiera homogeneizar y coordinar todas las actuaciones, no solamente sanitarias, sino también de educación, laborales, que puedan tener los afectados. Y se ha demostrado que es eficiente, coste-beneficio y eficiente para las arcas y para los sistemas de los países miembros. Por tanto, este nuevo proyecto que vamos a hacer de cuidados de la población le hemos propuesto y esperamos a ver si a finales de marzo la Comisión de Empleo pues nos da esa subvención que hemos pedido, casi 2 millones de euros, para poder trabajar también otros 3 años desde este punto de vista, que yo creo que es muy importante y muy prioritario, el tema de la atención en los cuidados de larga duración a las personas afectadas y a sus familias. Bueno, hay que decir que desde el CRER la verdad que hacen una atención muy personalizada, que en parte, no sé si decirlo así, tenemos esa suerte, ¿no?, de poder contar, bueno, pues con un centro de referencia. Y bueno, este es un 8º encuentro, pero es que durante el año el centro tiene muchísimos encuentros y es muy importante, ¿no?, ya no solo hablamos para los pacientes, sino para las familias. Claro, las familias, imagínate el programa de respiro familiar. Nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de que los afectados estén aquí, pasando unos días de ocio y tiempo libre, mientras los cuidadores o los familiares principales puedan descansar en sus lugares de origen. Esto es esencial porque no encuentran espacios para poder dejar a sus familiares afectados, y aquí en el centro conseguimos darles una atención 100% profesional, especializada, y durante ese tiempo también ellos, los propios afectados, disfrutan de ocio y tiempo libre, que también tienen dificultades para acceder a ello en sus lugares de origen, con lo cual estamos dando recursos y dando posibilidades a las dos partes, ¿no?, a las familias y a los afectados. Otros programas que también intentan apoyar, pues evidentemente el programa de encuentros, y lógicamente lo que intentamos con todos ellos es mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo, en este caso, llegar a lo que hemos hablado al principio de la entrevista, ¿no?, conseguir una vida más plena, más independiente y que sus derechos se hagan realidad, ¿no? Mañana todavía tenéis una jornada intensa de, bueno, pues de ponencias, ¿no?, de expertos, como estamos diciendo. Y bueno, que vienen, mañana no sé expresamente quién está, Aitor. Bueno, pues mira, mañana día 29 es el raro por excelencia del año, como es bisiesto. Sí, además ha coincidido que es como raro, ¿no? Conseguimos que ese día lo vamos a celebrar, es un sábado, con lo cual también vamos a concentrar seguro a mucha sociedad de Burgos para que pueda venir al centro a ser solidarios con el Día Mundial. Pero vamos a empezar con una jornada muy especializada, científica. Vamos a empezar con un proyecto innovador que intenta explicarnos un método nuevo de comunicación médico-paciente. Es una startup que ha nacido en Silicon Valley y que se basa en el sistema POC de inteligencia artificial. No te puedo avanzar mucho más porque yo de esos temas técnicos conozco poco y sé poco, pero creo que va a ser muy interesante esa propuesta de Digimevo, que es la startup, y que ya nos la presentaron hace unos meses y que hemos creído importante presentar y que se conozca a nivel nacional desde el centro. Y por supuesto la parte segunda, la colaboración de investigación entre miembros del CIBERER en este caso y miembros de asociaciones. Va a haber asociaciones del ámbito nacional que nos van a contar cómo se colaboran en proyectos de investigación entre ellos y los propios científicos. Es posible y es necesario para animar a otras asociaciones a intentar generar ese tipo de colaboraciones. Y ya por supuesto acabaremos con la típica cadena humana, una pequeña actuación musical. Juarreño, Grupo Pastelería Juarreño, nos va a dar, además, se ha unido y ha colaborado, y también el MECH, el Museo de la Evolución Humana, también este año
ha querido participar y colaborar, y por la tarde tendremos el visionado allí en el Salón de Actos del Museo de la Evolución de un vídeo de Fundación Isabel Gemio, Jóvenes Invisibles, donde vamos a tener los testimonios de los 3 protagonistas del vídeo, 3 protagonistas con enfermedad rara, jóvenes, y que una de ellas, Noa Chigón, también nos va a dar un pequeño manifiesto en esa cadera humana por la mañana. Terminaremos con el Mago More, que también va a ser algo muy significativo y que invito a todo el mundo, por supuesto a la 1 en la cadena humana en el CREER y luego por la tarde en el MECH. Bueno, pues para apoyar, ¿por qué no?, y visibilizar a sus afectados y familiares. Aitor, gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí, como siempre, en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.